Hola, mi nombre es Alexa Montoya y este es el video correspondiente al problema 3.316. Aquí, en todo el camino cerrado, vamos a tener la misma corriente. En este camino cerrado vamos a tener la misma corriente. También tenemos el mismo voltaje. Aquí. Así. Entonces, la corriente son los 28 volts sobre la suma de estas resistencias en serie. Están conectadas en serie, entonces vamos a sumarlas. Resistencia 1 más resistencia 3. No, es resistencia 2. Solamente hay dos resistencias. Son 28 volts sobre 50 ohms. Esto es igual a 0.56 amperes. Ahora calculamos el potencial para cada resistencia. El voltaje de VAC son los 30 de la resistencia 2 por la corriente, 0.56. Esto es 16.8 volts. Y el voltaje de A a C son los 20 de la resistencia por la corriente. Esto es 11.2 volts. Si sumamos los voltajes, cumplen con la ley de Kirchhoff de voltaje, son 16.8 de aquí. Va así. Son 16.8 menos 28, porque estamos pasando de menor a mayor potencial, es negativo, menos 28. Más 11.2. Esto es 28 menos 28 nos da igual a 0. Ahora tendremos entonces que el voltaje 1 es positivo del lado contrario al que tenemos nosotros el voltaje de 16.8 volts. 16.8, el mayor potencial está aquí y el menor acá. Entonces eso significa que el voltaje 1 es menos 16.8 volts, porque está al contrario de como en realidad es, de como lo tenemos aquí. Ahora en el siguiente circuito vamos a hacer lo mismo que en el circuito anterior. Sumamos las resistencias que están en paralelo para poder encontrar la corriente, están en serie, para poder encontrar la corriente de todo el circuito. Entonces la corriente son los 28 volts. Como vemos que aquí está el menor potencial y aquí está el mayor, vamos a poner así. Okay. Son los 28 volts entre 40 más 60 de las resistencias. Entonces son 28 volts entre 100 ohms. Esto es 0.28 amperes. Ahora calculamos el potencial para cada resistencia. El voltaje de VAC es los 60 de la resistencia por los 0.28 de la corriente. Son 16.8 volts. Y el voltaje de CA son los 40 de la resistencia por 0.28 de la corriente. Son 11.2 volts. Si sumamos los voltajes, se cumple la ley de Kirchhoff. Son los 16.8 más 11.2,
menos los 28, porque vamos del lado de menor potencial hacia mayor. En este caso coincide el sentido del voltaje 2 con el voltaje que tenemos, porque va de mayor a menor. Aquí son 16.8, entonces el voltaje 2 es 16.8 también. En este circuito, al igual que antes, sumamos las resistencias en serie para encontrar la corriente. 28 volts de nuevo, 30 y 40 son las resistencias, entonces tenemos 70 ohms. Esto es 0.4 amperes. Entonces, por aquí van 0.4 amperes. Ahora aplicamos la ley de Ohm para encontrar el voltaje. De B a C es 0.4 de la corriente por 30 de la resistencia, son 12 volts. De C a A son igual 0.4 de la corriente por 40 de la resistencia, son 16 volts. Son 16 volts de CA menos 28 más 12. Se cumple la ley de Kirchhoff del voltaje. La suma del voltaje es igual a 0. Entonces, aquí tenemos de mayor a menor 12 volts. Por lo tanto, voltaje 3 es 12 volts. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí. La corriente son los 28 volts entre 60 y 20, 80 ohms, son 0.35 amperes que vamos a usar para encontrar el voltaje. El voltaje de A a C es los 60 de la resistencia por la corriente. Estos son 21 volts. Y el voltaje de C a B, 20 de la resistencia por la corriente. Son 7 volts. Entonces tenemos la corriente así, de 0.35 amperes. De A a C tenemos los 21 volts de mayor a menor potencial. Y de C a B tenemos 7 volts de mayor a menor potencial. Aquí está el lado contrario, entonces el voltaje 4 son menos 7 volts.